Estoy un poco nervioso porque quiero hablar sobre algo que me parece de las cosas más importantes de las que he hablado en este canal. O sea, creo que literalmente va a ser como lo más importante. Me parece un video fundamental para que pueda ver cualquier persona creativa o alguien que quiere empezar una carrera creativa, ya sea diseño, que es a lo que yo me dedico, o cualquier otra carrera creativa, no sé, fotografía, cine, cualquier otra carrera creativa en general. Creo que esto es fundamental, súper importante, es la habilidad, no sé si es una habilidad, o sea, ahora vamos a ver, pero creo que es el punto diferenciador más grande que te va a convertir en un buen diseñador, un buen fotógrafo, lo que seas, en un buen creativo en general. ¿Qué es eso? Bueno, es el criterio. No sé si ya lo vieron en el título, en la miniatura o qué. No tengo ni idea cómo se va a llamar este video, no tengo ni idea de nada. Tampoco tengo un guión hecho, entonces voy a ir hablando lo que me vaya saliendo, lo que tenga en mi cerebro. Así es que me puedo trabar. Pero bueno, nada, por eso también comenté al principio que estoy un poco nervioso porque la idea sería trabarme lo menos posible, que salga bien esto, para que puedan entender a la perfección lo que les quiero compartir, porque como dije es súper, súper importante. Para ponerlos en contexto y que entiendan mejor todo, les cuento un poco más o menos cómo llegué yo a este pensamiento, digamos. En el mundo del diseño gráfico me empecé a meter a mis 12 años. No te digo que a mis 12 años ya diseñaba, pero sí que me empecé a meter en este mundo, empecé a consumir un montón de diseñadores, a consumir mucho trabajo, a inspirarme un montón, estaba todo el día viendo diseño, me llamaba mucho la atención el diseño de todo, veía un libro y decía, ok, quiero ver cómo está diseñada la portada, me llamaba la atención esto, pósters, afiches, los cómics me llamaban mucho la atención, las revistas me llamaban mucho la atención, pero no por el contenido en sí, sino justamente por el diseño. Entonces, a mis 12 años yo empecé a interiorizarme en el mundo del diseño. Incluso, por si no me creen, se pueden ir a este mismo canal de YouTube. Si bajan o ponen mi video más antiguo, van a ver que hace 8 o 9 años yo ya hacía contenido de diseño gráfico. Hoy en día tengo 23 años, en ese momento calculen. No empecé a subir videos cuando empecé con esto a mis 12 años, pero empecé como a los 13, un año más, no mucho, pero sí, están todos los videos en mi canal, así que los pueden ir a ver. Yo desde ese entonces me empecé a interiorizar en este mundo. Me descargué Photoshop, me acuerdo, en un celular porque no tenía PC, era un Photoshop, se llama Photoshop Touch. Algunos capaz lo conocen, otros no. El caso es que se podían hacer cosas bastante piolas, obviamente no como en el de PC, pero se podían hacer cosas facheras, buenas, decentes, digámosle. Y bueno, el caso, empecé a practicar, estaba todo el día diseñando, dejé de jugar jueguitos, que era lo que más hacía en ese momento, para estar todo el día, literalmente, o sea, cuando les digo todo el día estaba, no sé, obviamente no todo el día, pero estaba 3 4 5 horas en Photoshop haciendo cosas, practicando, copiando diseños de otros diseñadores que me gustaban un montón. Eso más o menos a mis 12 años, 12 13 años, por ahí. La universidad, yo empecé la universidad a mis 19 años, que fue cuando terminé el colegio secundario, que yo hice un año de más, no porque haya repetido, sino porque fui a un colegio técnico, y en mi país es así, es un año más. Entonces, nada, entré a mis 19 años, sí, 19, sí, 19, ya había cumplido los 18, tenía... Uy, no me acuerdo si... Sí, ya había cumplido 19, creo. Bueno, no sé, en 2022 empecé la universidad. Empiezo la universidad y, claro, yo lo que noté al principio respecto a mis demás compañeros es que los trabajos prácticos, porque la carrera de diseño gráfico es una carrera muy práctica, obviamente hay un montón de teoría que es súper importante, pero también es muy práctica y mucho de hacer trabajos prácticos. Y empecé a notar que los trabajos prácticos a mí se me hacían mucho más fáciles. No digo que los hacía mejor, ni en pedo, ni más bonitos, ni más lindos, solamente que se me hacían mucho más fácil. O sea, yo veía a todos mis compañeros súper estresados con los trabajos prácticos, con las devoluciones y correcciones que le daban los profesores, y yo estaba re tranqui, o sea, muy tranqui, los hacía, aprobaba siempre, nunca desaprobé ningún trabajo práctico hasta el día de hoy. Sí he desaprobado exámenes porque eso ya es cuestión de tener que sentarse a estudiar, y bueno, a veces he sido medio vago y no he estudiado lo suficiente, entonces he desaprobado, me he sacado un 2 por ejemplo en matemática, pero lo que son los trabajos prácticos de diseño puntualmente, no he desaprobado nunca, he aprobado todos los trabajos, y te diría que nunca me ha costado hacer un trabajo. Si en algunos me he estresado un poquito más que otros,
de tantas correcciones o cosas, pero nunca se me dificultó y nunca dije, uy, qué paja esto, o sea, me cuesta mucho, no sé. Nunca me pasó. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a notar esto con mis compañeros que estaban todos estresados, a todos les costaba, todos venían a pedirme ayuda a mí, que me veían re tranqui. Y bueno, y claro, en ese momento yo dije, ok, hay dos cosas, o tengo un talento para esto, o simplemente es porque es algo que realmente me apasiona, entonces, bueno, se me hace más fácil que el resto, pero que se me haga más fácil que el resto, yo pensaba eso, digo, "Bueno, capaz tendré algún talento, algo, no sé realmente qué pensaba, no me lo terminaba de creer del todo lo del talento, porque es difícil, yo creo que ninguna persona, por más que tenga un talento, se termina de creer que tiene un talento, ¿entendés? Es complicado, no sé, capaz mi problema de autoestima, capaz alguien sí, dice, ok, yo soy re talentoso en esto. El caso es que más o menos lo pensaba, no me lo creía del todo. Y estaba bien, porque hace poco, y por eso estoy haciendo este video, bueno, que hace poco, ayer en mi facultad, esto lo estoy grabando un miércoles, ayer martes, a mi facultad fue a dar una charla, un diseñador muy crack, argentino, marplatense, Panco Casano, muy genio, trabajó con un montón de marcas súper importantes de acá del país, no sé si el extranjero, no me acuerdo si comentó eso, pero bueno, marcas muy muy importantes, no las voy a nombrar, no hace falta, de hecho, si quieren investigar más sobre él, búsquenlo a él y van a ver los laburos que hace, crack, ilustra, obviamente hace branding, un montón de cosas, hace literalmente un montón de cosas, y lo hace bien, claramente, es un tipo profesional que tiene muchísimos años de trayectoria. Y en la charla habló sobre esto, sobre el criterio, que claro, ahí fue cuando dije, ok, tipo, esto es realmente lo más importante de todo, o sea, es lo fundamental a la hora de, si vos querés mejorar como creativo, como diseñador, etcétera, lo que tenés que mejorar es tu criterio, ¿ok? Vamos a ver, vamos por parte. ¿Qué es el criterio? Bueno, el criterio, a diferencia del talento, es algo que nosotros podemos desarrollar, que podemos trabajar. El criterio es un conjunto, llamémosle, de un montón de cosas que vas a tener que aprender y hacer en tu vida para poder desarrollar ese criterio y cada vez elevarlo más, tener más criterio y por consecuencia ser mejor diseñador, ¿ok? Ahora les explico qué cosas se tienen que hacer para desarrollar un criterio y elevar ese criterio y cada vez tener un criterio más elevado, porque hay diferentes niveles de criterio, hay personas que tienen un nivel de criterio mucho más bajo que otras, pero bueno, la ventaja que te da, o sea, la ventaja que te da el tener un criterio más elevado que el resto es que a la hora de resolver problemas, en este caso los diseñadores somos personas que resolvemos problemas de manera visual, o a la hora de resolver problemas, mientras más nivel de criterio tengas, menos margen de error vas a tener a la hora de hacer tus proyectos, a la hora de resolver esos problemas y más efectivo vas a ser, o sea, los vas a resolver de mejor manera, de una manera más creativa, mejor, única y más rápido, ¿ok? Esas son las ventajas de tener un nivel de criterio más elevado que el resto. Si no te parecen importantes esas ventajas, no sé qué te parece importante porque es realmente lo más importante, o sea, lo que buscamos como diseñadores y lo que te va a hacer ser mejor diseñador que el resto, y esto también aplica para cualquier carrera creativa, como dije al principio, ser mejor fotógrafo, ser mejor director de cine, no sé, lo que sea, es tu nivel de criterio, porque vas a poder resolver cosas de maneras más creativas, cometiendo menos errores y siendo más efectivo y más rápido, o sea, literalmente todo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese nivel de criterio en nuestra profesión? Bueno, como les dije, el criterio es un conjunto de un montón de cosas. ¿Y por qué conté la historia hasta el principio? Siento que estoy relacionando las cosas medio mal, pero bueno, se va a entender. Conté toda esta historia de que a mí empecé con esto del diseño a los 12 años, a meterme en este mundo, a consumir diseño, a consumir otros diseñadores, otros artistas, etcétera, a mis 12 años. Y cuando entré a la facultad, se me hacía todo mucho más fácil porque mi nivel de criterio, sí, uy, hizo un flash ahí la luz. Mi nivel de criterio estaba mucho más elevado, bueno, no sé si mucho, pero estaba más elevado que el resto de mis compañeros que tal vez no habían empezado a los 12 años a meterse en este mundo. Entonces, mi criterio estaba más desarrollado porque había consumido mucho más diseño, había practicado, ya había trabajado con clientes. A mi primer cliente lo tuve a los 14 años, obviamente fue un youtuber que tenía 100 suscriptores y me pidió otra vez la luz. Y me pidió una miniatura. Después, bueno, también trabajé con un montón de clientes, kiosquitos, un montón de cosas, obviamente clientes chicos, pero a fin de cuentas clientes que eso también sumaron y aportaron a que yo cuando llegue a la universidad tenga más criterio que el resto. Y ahí me di cuenta que claramente eso no era talento, no es un talento, no es algo que yo decía, ay, bueno, no, yo soy diferente, soy único, tengo más talento que el resto y por eso me salen las cosas más fáciles. No,
no, nada que ver, lejos de eso. Simplemente tengo hoy en día más criterio que otras personas. Y como también obviamente existen personas que tienen un criterio muchísimo más elevado que el mío. Tengo 23 años. A medida que vaya sumando experiencia y que vaya creciendo, voy a ir aumentando ese nivel de criterio, obviamente. Pero vuelvo a hacer eso a la luz y corto el video, ¿eh? No puedo tocar la mesa, boludo. ¿Qué pasó a la lámpara? Bueno, el caso. ¿Cómo podemos mejorar nuestro criterio? Bueno, esto también lo voy a hablar en un montón de reels. O sea, es algo que quiero divulgar mucho más. Esto porque me parece algo súper importante. Otra de las ventajas, perdón, volvemos. Otra de las ventajas, pero grandísimas, que tiene el tener mayor criterio, te va a dar mucha más confianza en vos. Hay un problema que te diría que es el principal problema que tienen el 90% de los diseñadores o los creativos amateurs, es la falta de confianza. La mayoría de los diseñadores, esto también lo sé porque a Panco Casano en la charla, todas las personas que estábamos en la charla, todo mi curso, y era una charla libre, también vinieron personas no sé, random, y la mayoría le preguntaban cosas relacionadas a esto, de cómo tener la suficiente confianza para poder llegar a trabajar con algún cliente grande o simplemente para poder conseguir un cliente. Este es un problema que comparten el 90% de los diseñadores o creativos que están empezando, y es eso, la falta de confianza en uno. ¿Y por qué es esa falta de confianza? Por falta de criterio. Porque si nosotros tenemos un nivel de criterio elevado, vamos a saber que lo que nosotros hacemos, que nuestro trabajo, no es solamente hacer dibujitos, estar en la compu con Photoshop o con Illustrator haciendo loguitos y cosas. No, ¿qué pasa? Cuando tenés un nivel bajo de criterio, pensás eso, pensás que lo que estás haciendo es una boludez, que lo que puedes hacer hoy en día con inteligencia artificial, o lo haces con una plantilla de Canva, o son dibujitos, o son boludeces, y debes estar sentado en una compu. Como que la mayoría piensa eso y no le da el valor suficiente al trabajo, a la profesión. Entonces, por ende, si no valoras eso, te sentís con una falta de confianza enorme, porque si ni vos mismo te estás valorando, ¿qué esperás de los demás? Entonces, bueno, el criterio te soluciona eso y te aporta muchísima más confianza, porque te das cuenta que realmente todo el trabajo que estás haciendo no es estar en la compu haciendo un loguito y Photoshop, es todo ese nivel de criterio que tuviste que desarrollar a través de los años, a través de la experiencia, a través de lo que has consumido, a través de lo que has percibido, a través de un montón de cosas que te han hecho tener un nivel de criterio mucho más amplio que el resto, que alguien que no estudió diseño, y tenés la capacidad de resolver un problema de una manera mucho más efectiva, mucho más creativa, mucho más única, mucho más rápido que cualquier otra persona. Y eso ya te da un valor gigante, ¿ok? Entonces, que algo te dé mucho valor a vos te va a dar mucha confianza. Y eso lo vas a poder transmitir a los clientes van a ver ese valor que vos tenés para aportarles, esa confianza que vos tenés en vos mismos, se la transmitís al cliente y te van a empezar a contratar mucho más. O sea, estoy 100% seguro. Entonces, para que se den una idea de la importancia, de la magnitud que tiene el poder del criterio. Ahora bien, ¿cómo carajo desarrollamos el criterio? Bueno, hay muchísimas maneras y muchísimas aristas y cosas que tenemos que hacer para que nuestro criterio se eleve cada vez más. Yo lo voy a enfocar esto en el diseño gráfico porque es a lo que yo me dedico, lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy aprendiendo cada día, lo que yo quiero mejorar y en lo que yo quiero aumentar mi nivel de criterio, ¿ok? Porque el criterio aplica para cualquier ámbito en la vida, aplica para la ropa, aplica para todo, para lo que sea, ¿ok? No sé, para la decoración, por ejemplo, si hay alguien que tiene un criterio elevado de decoración, ve acá mis pósters, mis cuadros, mis cosas, va a decir flojo el fondo, y lo entiendo totalmente y está perfecto, tiene un nivel de criterio más elevado que el mío, yo no lo tengo, entonces bueno, hago lo que puedo con eso, pero en lo que a mí me importa aumentar mi nivel de criterio es en el diseño, ¿ok? Y en distintas áreas también de la creatividad en general. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, primero que nada, obviamente estudiando, ¿ok? O sea, el estudiar es importantísimo, obviamente, porque te da las bases, te da todo, básicamente, o sea, el estudiar, el aprender, más que el estudiar, bueno, o sea, sí, porque para aprender hay que estudiar, pero, o sea, el hecho de estudiar puntualmente no es lo que te va a dar criterio, sino lo que aprendes estudiando es lo que te va a dar el criterio. Entonces, mientras más aprendas y mientras más estudies, más vas a aprender, más criterio vas a tener. Ahora, hay otro problema muy grande que comentan también el 80-90% de los diseñadores que estudian la carrera de diseño gráfico y simplemente se dedican a estudiar la carrera de diseño gráfico y listo, aprobar todos los exámenes, sacarse 10, etcétera, tener el título y listo. Esto, vas a salir de la universidad y tu nivel de criterio va a ser bajísimo, va a ser chotísimo y no te va a contratar nadie. Entonces, es fundamental
fundamental que además de estudiar, que es súper importante y te va a dar criterio, hagas un montón de otras cosas que ahora se las voy a ir comentando. Una de las cosas que hay que hacer claramente es trabajar. El hecho de trabajar, el hecho de contactarse con clientes, de hablar con clientes, no importa si es el kiosquito de la esquina de tu casa, eso ya te va a dar mucho criterio porque te vas a meter en ese negocio, vas a aprender un montón de cosas y todo eso te va a sumar muchísimo más criterio. Entonces, el trabajar es algo fundamental, que también lo dije en el video anterior o en el anterior, no me acuerdo en qué video, de loco, den importancia a trabajar, o sea, no sean vagos, no sean flojos, no quieran terminar la carrera universitaria y de ahí ir con su currículum a, no sé, a Apple y esperar a que los contraten, o ir a Coca-Cola y esperar para que los contraten para hacer la publicidad más grande que han hecho. No va a pasar, no hay chance, ¿ok? Entonces, tienen que trabajar sí o sí. Y no solamente trabajar por trabajar, de agarrar un cliente, hacer el diseño y listo, sino meterse de lleno con eso, aprender la cultura del cliente. Eso te va a también aportar muchísimo criterio, porque el criterio es también saber un poco de todo. No tenés que ser experto en todo. Esto te va a aportar muchísimo conocimiento y muchísimo criterio. El hecho de saber, de aprender diferentes culturas, de, no sé, por ejemplo, trabajás con un cliente que tiene una inmobiliaria y, bueno, la idea es que te metas en eso, que veas cómo funciona el negocio, que veas cómo funciona todo el negocio de la inmobiliaria. Si te metes con una marca de ropa, que veas cómo funciona todo el negocio, etcétera. Todas esas cosas que no están directamente relacionadas con el diseño puntual, porque no tienen nada que ver, o sea, ver y aprender cómo funciona una inmobiliaria, cómo funciona una empresa por dentro, claramente no tiene nada que ver con el diseño, pero todo eso va a sumar a tu criterio. Ese criterio es lo que te va a servir para después resolver mejores cosas a través del diseño. Entonces, es súper importante que se metan en diferentes culturas, que aprendan un montón, que lean. Leer libros es algo que posta te da mucho criterio. Yo sinceramente no lo hago, o sea, sí leo libros, no es que no, pero no leo un montón de libros, y la mayoría de los libros que leo son o de desarrollo personal o, bueno, acá justamente tengo uno de diseño, pero a lo que me refiero con leer, que estaría bueno leer otras cosas, no sé, algo de cine, por ejemplo, me gustaría leer. Tengo uno de ciencia que lo empecé hace poco, pero leí 10 páginas y no lo he seguido, y todas esas cosas te van a dar mucho más criterio. Esperen, porque acá tenía algo anotado, porque estoy haciendo un guión para un reel que voy a subir, que no sé si lo van a ver antes o después de ver este video en YouTube, pero, ¿dónde está? A ver. Bueno, acá el criterio es esa mezcla rara entre experiencia, curiosidad, errores, observación y, bueno, eso. Algo que también quiero, que esto va a dar para otro video, es hablar sobre percibir el mundo como un diseñador. Pero esto es algo que tengo que desarrollar más, que tengo que investigarlo, porque para mí algo fundamental también que va a hacer que eleves mucho más tu nivel de criterio es hacer ese clic mental, que yo no sé cómo lo hice, no sé en qué momento lo hice y tampoco sé cómo ayudar a una persona que haga ese clic. Por eso esto me encantaría hacer otro video, que ya lo voy a hacer. Después de esto me voy a poner a investigar sobre eso y poder hacerle un video, porque me parece fundamental hacer ese clic mental de empezar a ver el mundo con ojos de diseñador, o no sé si de diseñador puntualmente, pero ver el mundo, mejor dicho, percibir el mundo de otra manera, de una manera creativa, en la que te inspira cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. O sea, yo veo, por ejemplo, este trípode, no digo que siempre pase esto, pero la gran mayoría de las veces pasa. No sé, veo algo, me quedo mirando este trípode y no es, o sea, el 99,9% de la población vería esto y dice, ok, un trípode, pum, lo dejas. Cuando vos haces ese clic de empezar a percibir el mundo desde los ojos de un creativo, digámosle, pues no sé qué etiqueta ponerle, empezás a inspirarte de todo. O sea, capaz ves esto y decís, ok, se me ocurrió una idea para hacer un afiche que tenga una composición, que tenga texto acá, que tenga después una imagen en vertical acá y que tenga otro texto acá. Uy, estaría buenísimo agregarle un texto acá. O sea, como que empiezan a ver en cualquier cosa inspiración, se empiezan a inspirar de eso. A mí me pasa un montón con películas que veo con mi novia, con mis amigos o con mis viejos, que yo me inspiro o como que le percibo un montón de cosas que ellos no. Y justamente es por eso, porque no han hecho ese clic, porque lo necesitan, no es que todo el mundo tiene que hacer esto. Obviamente un médico no sé si le va a hacer falta que... Para mí sí, de todas formas, porque la creatividad es algo que te ayuda en cualquier área de tu vida, pero bueno, eso también puede dar para otro tema del cual hablar. Pero lo que voy es lograr hacer ese clic de empezar a percibir el mundo de manera distinta, de todo lo que consumimos, no consumirlo por consumir, porque encima vivimos en una época en la que está súper ultra de moda el consumir por consumir y no percibir eso que estamos consumiendo. Vemos películas por ver, vemos TikToks por ver, no nos inspiramos de nada realmente, solo lo que estamos haciendo es consumir, que es muy diferente. Pero bueno, una vez que lográs hacer ese clic, que ya voy a hacer otro video para ayudarlos con eso, ahí también tu nivel de criterio va a empezar a aumentar a una escala increíble, porque vas a empezar
a percibir todo, a ser como una esponja que te vas a empezar a inspirar de un montón de cosas, vas a empezar a ver cosas que otros no ven en un montón de cosas, ¿ok? Y eso, el hecho de estar inspirándote todo el tiempo, de percibir el mundo de otra manera, hace que tengas mucho más criterio y que afines ese ojo y esa intuición. También el criterio yo lo veo como si fuese intuición, como si fuese una intuición de algo. El tener criterio es que venga un cliente, te presente el problema o lo que quiere que hagas y vos de entrada sepas lo que tenés que hacer, ¿ok? Ahora bien, el criterio tampoco es un superpoder, ¿ok? O sea, no es que por tener criterio va a venir un cliente, te va a decir lo que quiere o el problema que tiene y vos, listo, vas a hacer así, lo vas a resolver. No, no, no. Al barro te tenés que meter sí o sí, siempre, ¿ok? O sea, al barro te vas a tener que meter, vas a tener que analizar un montón, vas a tener que investigar un montón. No es que van a venir los clientes y vos porque tenés un criterio elevado y dices, ah, sí, listo, te lo resuelvo así, punto. No, te vas a equivocar, obviamente todo eso. Te vas a tener que meter al barro. Ahora, no es lo mismo meterse al barro, un ejemplo medio boludo el que voy a poner, parezco el momo. No es lo mismo meterse al barro con un traje o algo que va a hacer que no te manches ni nada, a meterte, no sé, desnudo al barro, ¿no? Una analogía muy boluda la que acabo de poner, pero el criterio es esa herramienta que te va a ayudar para cuando estés en el barro, soluciones todo más rápido, de mejor manera, que estés más preparado, que no te frustres, que tengas más confianza, que esa confianza se la transmitas al cliente y confíe mucho más en vos, etcétera, etcétera. O sea, todo mejor. Ahora, no es mágico, como dije, al barro, investigar, hacer, etcétera, claramente lo tenés que hacer. Pero bueno, nada, eso fue el video, bastante largo, espero que haya quedado en claro el punto que quería ir. Fue capaz medio despelote el video, pero bueno, también la gracia de estos videos es eso, es no tener un guión, sino hablar realmente lo que siento, porque siento que de esta manera puedo conectar mejor con vos que estás escuchando, a que capaz si tenía un guión en el que capaz la información estaba mejor redactada y lo leía o me lo aprendía, etcétera, no, siento que no iba a haber esa conexión. Siento que esto que te estoy contando no lo ibas a percibir justamente de la misma manera. Entonces, nada, es un poco la gracia de estos videos que sean así, un poco de pelote, pero bueno. Nada, espero que haya quedado claro. Empiecen a hacer cosas, empiecen a inspirarse, a percibir el mundo de otra manera y a intentar mejorar ese nivel de criterio, a trabajar, a estudiar más, a leer, a aprender, a ver cine, a ver fotografía, a escuchar música, a todo, básicamente. Así es que nada, espero que les haya servido y nos estaremos viendo próximamente. Gracias por el espacio, gracias por escucharme, gracias por ver. Chau, chau.